Desde niño siempre escuchaba algo una y otra vez, y es que se dice que Panamá tiene una posición privilegiada y eso lo repetimos aquí casi como una garantía de éxito, pero antes de continuar te quiero decir que sí, tenemos micrófonos nuevos, así que ahora sí hay buen audio. Continuamos con el video. Regresando a la frase que tenemos una posición privilegiada con 2 océanos, el canal y el centro del comercio mundial cruzando a través de una pequeña franja de tierra. Pero mientras crecía empecé a pensar algo sumamente inquietante, y es que Panamá quizás no es solo un país con una posición privilegiada. Quizás Panamá es un país con una posición sumamente vulnerable y que tuvimos suerte durante muchísimo tiempo. Vivimos rodeados por 2 océanos y eso suena muy poderoso hasta que entiendes que vivimos en una época en la que el planeta está cambiando. Porque el nivel del mar está aumentando lentamente cada año. Las temperaturas globales siguen rompiendo récords, las lluvias son más intensas, las sequías muchísimo más agresivas, todos los fenómenos naturales son cada vez más impredecibles. La naturaleza no está funcionando como antes y Panamá está justo en medio de todo esto. Gran parte de la infraestructura del país se ubica cerca del nivel del mar. Puertos, cinta costera, carreteras, barrios enteros, zonas comerciales, infraestructura logística, todo construido peligrosamente cerca del agua. Y basta con observar lo que ocurre en cada una de las temporadas lluviosas. Calles colapsadas, inundaciones repentinas, comunidades bajo agua y deslizamientos de tierra. Ahora imagínate todas esas cosas, pero multiplicadas por 10. Porque el calentamiento global no solo significa más calor, significa océanos más violentos, más energía acumulada en la atmósfera, más humedad y muchísimos más eventos extremos. Y mientras el planeta se calienta, el nivel del mar sigue avanzando hacia las ciudades costeras del mundo. Lo aterrador es que muchos de estos cambios llegan solos, no son como una explosión, llegan poco a poco. Un año con más inundaciones, otro año con lluvias históricas y otro con temperaturas récords, hasta que un día la infraestructura simplemente deja de soportarlo. Aquí es donde el problema deja de ser solamente panameño, porque Panamá no es solo cualquier país. Panamá conecta rutas comerciales esenciales para el mundo entero, automóviles y mercancías que terminan en distintos continentes. El comercio mundial depende de que esta pequeña franja siga trabajando todos los días. Pero incluso el canal empezó a sentir los efectos del clima. En los últimos años las sequías redujeron peligrosamente el nivel de agua necesario para operar. Y eso obligó a limitar el paso de las embarcaciones. Menos barcos, más retrasos y aumento en los costos internacionales. Y todo esto solo porque empezó a faltar agua. Y eso fue solamente una advertencia. Porque ahora imagina un escenario peor. Un terremoto en el Pacífico, una alteración submarina masiva, sirenas, caos, evacuaciones y luego de eso el mar retrocediendo, el agua desapareciendo lentamente de la costa. Personas confundidas grabando con sus teléfonos sin saber lo que eso significa, hasta que aparece en el horizonte una línea negra creciendo cada vez más rápido, un tsunami. No una ola cualquiera, una fuerza capaz de destruir puertos completos, arrastrar contenedores y hasta destruir zonas costeras. Y así se paralizaría una de las rutas comerciales más importantes del planeta. Y lo más inquietante es que no hace falta imaginarse un apocalipsis imposible, porque el mundo entero ya está viendo todas estas señales. Inundaciones históricas, incendios masivos y sequías extremas. Ciudades costeras amenazadas por el aumento del nivel del mar. La pregunta ya no es si el planeta está cambiando. La pregunta es qué tan preparados estamos para estos cambios. Y Panamá, por su ubicación, podría convertirse en uno de los lugares más vulnerables de la región. Porque debajo del crecimiento económico, debajo de los rascacielos, debajo del movimiento constante de barcos y contenedores, seguimos siendo una pequeña línea de franja encerrada entre 2 océanos. Y si algún día la naturaleza golpea con suficiente fuerza, el impacto no se quedaría solamente aquí, lo sentiría el mundo entero.
Y para finalizar, solo quería decir que quizás lo más preocupante de todo es que seguimos actuando como si nada de esto fuera a pasar. Seguimos construyendo cada vez más cerca del mar, seguimos normalizando las inundaciones y también seguimos viendo lluvias históricas como si fueran simples noticias pasajeras, como si el planeta estuviera dando advertencias constantemente que nadie quiere escuchar, porque la realidad es bastante incómoda y la prevención no da titulares, no da clics ni se vuelve viral. Casi siempre las personas reaccionan después de las tragedias, después de las pérdidas y después de las muertes, después de que las ciudades colapsan como en Japón. Y tal vez esa es una de las mayores debilidades del ser humano, que necesitamos ver el desastre frente a nuestros ojos para finalmente tomarlo en serio. Pero cuando hablamos de Panamá, esperar demasiado podría costarnos muchísimo más que solo dinero, porque aquí no solo está en juego un país, está en juego una de las rutas más importantes del planeta. Y aún así, parece que vivimos completamente convencidos de que nada va a pasar. Como si el océano fuera como simplemente parte del paisaje, como si la naturaleza necesitara pedirnos permisos para destruir lo que construimos. Quizás todavía estamos a tiempo de prepararnos y quizás estamos a tiempo de adaptarnos como en Japón. Pero el gran problema es que el reloj sigue avanzando y aunque decidamos ignorarlo, pues la naturaleza nunca ha decidido negociar con nadie. Ni con imperios, ni con ciudades y mucho menos con la economía. Mucho menos con un país pequeño atrapado entre dos océanos. Porque al final, la pregunta no es si Panamá es vulnerable. La verdadera pregunta es, ¿cuánto tiempo más vamos a esperar para actuar como si realmente lo fuera? Si conoces alguna historia que te interese que sea contada, puedes dejarla en los comentarios. Y la que más like tenga puede ser nuestro próximo video. Todo esto si llegamos a los 1000 suscriptores.